¿Ya conocías esta atractiva forma de vender pastel? Los slice cakes son rebanadas deliciosas y una gran oportunidad para aumentar tus ventas en temporada de Navidad. Así que no dejes ir esta oportunidad de incrementar tus ventas. Si estás buscando ideas de postres navideños, este pastel te encantará. Te enseño a hacer este relleno cremoso y delicioso sabor maple y cómo darle un sabor muy navideño a tu pastel. Puedes hacer esta presentación para tu cena de Navidad o esta otra versión individual para regalar o para vender. Ya no me voy a enrollar más, vamos a empezar. Para hacer nuestro proyecto de casita navideña te la voy a poner bien fácil porque en el slice cake de los videos anteriores me dijeron muchas personas que no tienen este molde cuadrado, así que no te preocupes, no lo vamos a usar. Esta vez lo vamos a hacer en un molde redondo como este. Y también me han preguntado que si se puede hacer con pastel de cajita. De hecho, esta vez voy a usar esta harina preparada que me gusta mucho. Esta es de Mabaker & Chef, pero puedes usar la que a ti más te guste. Yo usaré un sabor chocolate, igual puedes hacerlo del sabor que prefieras, pero vas a ver cómo a este le vamos a dar un toque súper navideño. Y si quieres hacer el bizcocho casero, aquí abajo en la descripción te dejo algunas recetas donde hice el bizcocho sabor chocolate, tengo el slice cake, ahí te las voy a dejar en la descripción. Y si lo haces de cajita, simplemente vas a seguir las instrucciones del fabricante. Yo solamente le puse huevos, también le puse agua y aceite, lo mezclé y para darle ese toque navideño yo le puse jengibre y también le puse un pumpkin spice, que es una mezcla de especies que lo hacen muy navideño. Yo puse la mezcla en un molde de 22 centímetros y lo llevé a hornear. Aquí ya lo tengo listo, hay que ponerlo en una rejilla para que se enfríe más rápido. Si tú lo haces, si tú tienes este tipo de molde que es para el slice cake, puedes hacerlo, todo el procedimiento es igual, simplemente lo llevas a hornear en este molde. Y ahora, para hacer la siguiente elaboración, vamos a necesitar agua. Te voy a mostrar cómo hice el almíbar. Aquí tengo agua caliente, esta está tibia y le voy a añadir miel de maple o también lo encuentras como jarabe de maple. A este también le dicen jarabe de arce, pero aquí en México le decimos miel de maple, es de esa que le ponemos a los hot cakes. Cuando esté bien mezclada ya la tienes lista, hay que dejarla enfriar hasta el momento en el que vayamos a usarla. Para armar y rellenar nuestra casita necesitamos una crema. Voy a hacer una crema que lleva mantequilla, pero también lleva queso crema. Esta mantequilla está a temperatura ambiente. Cuando la mantequilla se vea así, después de 1 minuto, empiezas a agregar azúcar glass. Ahora voy agregando la miel de maple y esto es también para darle un saborcito muy navideño. Ya que terminaste de integrar todo el azúcar, ponle también un toquecito de canela. El queso crema me gusta batirlo por separado y me gusta que esté frío, así no se forman grumos y no pierde la estructura cremosa. No hay que batir mucho, solo hasta que se vea así con esta consistencia cremosa. Probablemente será alrededor de 1 minuto. Y ya que luzca así, hay que agregarlo poco a poco con la mezcla de mantequilla. Batir muy poco, solamente hasta integrar, y tienes que hacerlo en la velocidad mínima de la batidora. Cuando lo tengas listo, ponlo en una manga pastelera y llévalo a enfriar hasta el momento que vayas a usarlo. Vamos a hacer otra elaboración para nuestro pastel de casita. Este es una ganache. Aquí tengo mi chocolate, este ya lo troceé, lo piqué así en pedacitos y aquí tengo crema para batir que está muy caliente. La voy a ir agregando sobre el chocolate. Deja que la crema repose un momento sobre el chocolate, más o menos 1 minuto, después empiezas a moverlo para que se termine de fundir más rápido. Y si ves que aún tiene trocitos de chocolate, la puedes meter un momento más al microondas, tiene que quedar así de fluida hasta que esté como esta. Esta ya está lista. Y ya que tenemos todas nuestras elaboraciones listas, ahora sí vamos a empezar a armar nuestro slice cake de casita navideña, porque con este video oficialmente empezamos la temporada de postres de Navidad. Y vas a preguntarte, ¿y cómo de un pastel redondo vamos a hacerlo en slice cake de casita? Pues es súper fácil, solamente necesitas una caja de cartón como esta que tengo aquí. Puede ser de jugo o de leche, son de estos que son de 2 litros. Y mira, bien fácil, vas a recortar uno de los lados de la caja, pero ese recorte no lo tires, ahora lo vas a adaptar ya que midas cuánto quieres que mida tu cajita y haces un corte y esto simplemente lo vas a pegar con cinta. Te va a quedar algo así, ya tienes tu molde. Esta caja mide 10 centímetros y yo lo dejé hasta acá para que quedara de 22 centímetros y entonces poder sacar 11 rebanadas
de 2 centímetros cada una. Le voy a poner plástico film aquí para que sea mucho más fácil sacar el pastel. Ponle por los dos lados, así y así, para que quede bien cubierto. Se va a quedar así, ya lo tengo listo y ahora voy a cortar el bizcocho para empezar a armar. Saqué 3 capas delgaditas y dejé también la parte de arriba porque aquí no se desperdicia nada. Yo estoy usando la caja como guía para hacer el corte, si quieres también puedes medirlo y la tienes que poner justo en la parte del medio. Ahora sí, pones la primer capa de bizcocho. Acomódala con cuidado, que no se te vaya a romper ni nada. Y ahora vamos a ir agregando el almíbar. La parte del almíbar es completamente opcional. El bizcocho ya queda húmedo, pero yo sé que hay gente que le gusta mucho más húmedo. La crema la tenía en refrigeración y voy a empezar a aplicarla con mucho cuidado. Tienes que repetir el proceso y poner la capa de bizcocho, almíbar y crema. Hasta aquí he puesto 3 capas de bizcocho y ahora con estas piezas que nos sobraron de los costados del bizcocho redondo, voy a ir haciéndole cortes y las vamos a ir acomodando para que nos quede, pero cada vez más angostas para que quede la forma triangular de la casita. Esta vez no llegues hasta la orilla, déjalo más angosto, dejándole este espacio por los lados porque vamos a ir dándole la forma de la casa o de la cabaña. Otra vez un poco más de almíbar y continuamos. Nuevamente aplicamos la crema dejándole espacio en la orilla. Y sigues poniendo el bizcocho recortado así, bien fácil aquí en la parte de arriba. Rellenas un poquito con la crema aquí por los lados y ahora sí lo vamos a tapar muy bien para llevarlo a refrigerar. Después de haberlo enfriado unos minutos, ahora lo vamos a sacar con mucho cuidado de este molde. Ya que le quitaste el plástico, vas a empezar a aplicar la ganache. Si tu ganache ya endureció, necesitas que esté más manejable, simplemente ponla unos segundos en el microondas. Y tienes que tratar de ir haciéndolo lo más rápido que puedas, pero trata de dejarlo muy parejito. La ganache se va solidificando según pasa el tiempo, entonces como el pastel ya está frío, pues eso hace que más rápido se ponga dura. Con una espátula, con una raspa de estas, lo estoy alisando para que quede bien parejito. Y ahora en esta parte de arriba le voy a aplicar un poquito de ganache y voy a ir colocándole de estas galletas. Estas son soletas, también se les conoce como dedos de dama, vainillas, de muchas formas. Si no encuentras de estas, bueno, yo las compré, las puedes hacer o también puedes ponerle galletas de estas que van con la nieve, de barquillos, de las que tú encuentres. La idea es que vayan haciendo la forma del tejado. Todavía le faltan algunos detalles, me muero por ver cómo quedó por dentro, pero ahorita te voy a enseñar cómo queda el corte y con la crema que nos sobró le estoy poniendo en este huequito que queda en la parte de arriba para que se vea así como un efecto de nieve. Y ahora sí la vamos a llevar a refrigerar. Yo hice unas galletas y las decoré muy sencillas con royal icing en forma de ventana y también de puerta. Les puse un poquito de brilli y las puedes pegar con la misma ganache o con un poquito de royal icing. Esto es en caso de que quieras hacer tu pastel para tu cena navideña o lo quieras vender así entero. Pero si lo quieres hacer como slice cake para vender en rebanadas individuales, entonces te voy a mostrar cómo queda por dentro.
Hay que cortarlo con un cuchillo que esté muy caliente y ahorita te voy a enseñar también cómo envolverlo para vender. Llegó el momento de la verdad y mira cómo se ve por dentro, me encanta. Esta es la idea del slice cake, que se vea la capa del relleno, que se vea el bizcocho, que luzca súper antojable y muy atractivo para tus clientes. Eso sí lo estás haciendo para vender. Ya sabes que va encima de una cartulina que se llama caple y el plástico que le puse aquí encima se llama plástico celofán. Estos dos los encuentras en las papelerías. De hecho, ya te mostré en otros videos cómo lo fui haciendo, cómo lo corté y lo envolví. Es muy fácil envolverlo. Te voy a dejar esos videos aquí abajo en la descripción. Recuerda dejarle esta pestañita para que se vea bien así tu producto, que luzca más bonito. Y recuerda que el pastel no debe hacer contacto directo con la cartulina para que no se humedezca ni se manche. Y bueno, ya te queda así la presentación. Le puedes poner una etiqueta. Este está perfecto para regalar en esta temporada o si los estás haciendo para vender y no sabes cómo calcular el precio de tus postres, aquí en el canal tengo un video, te lo voy a poner por aquí, donde te digo varios puntos que tienes que tomar en cuenta siempre que vayas a ponerle precio a tus postres, a tus pasteles, a todos los trabajos que tú hagas para vender. Y si quieres hacerlo así en plan para llevar a tu familia o a regalar esta presentación, a mí se me hizo muy bonita, pero me encantaría ver cómo lo decoras tú. Me imagino que también se puede así que le pongas un montón de dulces como las casitas de jengibre de galleta, pero esta es pastel. No sé, envíame tu foto si lo haces. Aquí te voy a estar compartiendo algunas fotos que me han enviado. Ya sabes que me encanta ponerlas por aquí, me encanta compartirlas. Me hace demasiada ilusión verlas. Me emociona muchísimo cuando me las envían. La verdad es que me da mucho gusto que haya muchas personas que ya están haciendo postres para vender o que los hacen para su familia. Si quieres enviarme tu foto, aquí te dejo mis redes sociales, me encuentras como Nivel Delicia. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales aparezco como Nivel Delicia. Y todas estas personas que te están apareciendo aquí en la pantalla son los miembros de mi canal que me ayudan muchísimo. Les mando un saludo muy especial. Ya sabes que también me apoyas mucho cada vez que compartes los videos, cuando le das like. Si mi contenido te gusta, si te gustan los videos, suscríbete porque hay muchísimos más. Y vamos a estar compartiendo, este fue el primero de esta temporada de Navidad. De verdad vamos a estar compartiendo algunas otras recetas que sé que les van a gustar mucho. Escríbeme en los comentarios cuál es la receta que nunca falla en tu casa o que nunca dejas de comer en esta temporada de Navidad. Si quieres ver más ideas de postres para vender, te voy a dejar aquí algunas ideas y yo te veo en el próximo video. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente. Bye. Nuevo Deli Tip, si no encuentran plástico celofán, háganlo con papel film, es súper fácil.